La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Y hoy vamos a hablar de anticonceptivos y vamos a hablar de toda la cantidad y diferentes anticonceptivos que existen para la mujer. En el programa de hoy, para la mujer, con la doctora Fanny Corrales Ríos. Ella es ginecóloga y obstetra, especializada en ginecología endocrinológica. Ay, así es. Bueno, me cuesta. Bueno, endocrinológica y reproductiva. Ahí salió. Ginecología infanto-juvenil, instructora de emergencia y soporte vital avanzado en obstetricia, especialista en cuidado crítico obstétrico y ella es amiga de la casa. Vamos a ver esta placa y enseguida la saludo. El uso de los anticonceptivos se recomienda para tratar ciertas patologías, evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Se aconseja consultar con el especialista para saber cuál es el método adecuado para cada mujer. Toda orientación relacionada con la anticoncepción durante la adolescencia debe iniciarse con la afirmación de que la abstinencia es el único método de control de natalidad 100% seguro, obviamente. Bueno, pero es importante ¿por qué dice esto? Vamos a hablar ya con nuestra invitada, porque cuando hablamos, una cosa es hablar con mujeres más grandes, otra cosa es iniciar a las adolescentes que conozcan esto, que puedan elegir qué usar, pero sin dejar de lado los valores y sin dejar de lado la salud real de la mujer, que eso abarca mucho más que nada más que comprar o saber qué anticonceptivo usar. Bueno, ya la saludamos. Doctora Fanny Corrales Ríos, bienvenida Fanny, qué gusto tenerte. Gracias una vez más por invitarme, Vivi. Es un placer estar acá con ustedes e informar. Un gusto que estés acá. Ella ya trajo ahí todos los anticonceptivos, pues nos va a ir mostrando. Hay algunos que yo no sabía, nunca vi, pero bueno, vamos a ir viendo eso. Pero hablando de adolescentes, Fanny. Qué bueno que empezaste por ahí, que dijiste eso de la abstinencia. Mira que el Colegio Americano en Ginecología Infanto-Juvenil es algo científico, recomienda siempre que se le hable de la abstinencia, sobre todo a los adolescentes menores, estamos hablando entre 10 a 14 años, ¿verdad? Y los beneficios que tiene retardar el inicio de las relaciones sexuales, porque muchas veces los adolescentes y las adolescentes inician estas relaciones por coerción. Sí. Puede ser de un adulto, que sería abuso en ese caso, o incluso el entorno mismo, ¿verdad? Los compañeritos, y muchas veces le digo, y ellos mienten cuando te dicen que ya estuvieron con fulana, sultana, mengana, pero se sienten muy comprometidos, no, sino coercionados con esto de iniciar lo más pronto posible las relaciones. Entonces nosotros tenemos que afianzar en ellos el hecho de que inicien lo más tarde que pueda y con la seguridad de que hay una responsabilidad, que no va a haber un embarazo. Explicarles, por supuesto, que en el varón la eyaculación ya implica la posibilidad de reproducción y en la mujer, una vez que menstrua, ya puede embarazarse, ¿verdad? Entonces, sí hay que hablar siempre en el consultorio. Se nos recomienda a nosotros hablarle sobre el retardo del inicio de las relaciones sexuales y en el momento en que haya decidido iniciar sus relaciones, que ella tenga conocimiento sobre el método con el que va a utilizar para cuidarse, ¿verdad? Y es muy importante que el adolescente siempre tenga conocimiento de lo que es la doble protección, protegerse no solo del embarazo no deseado, sino las infecciones de transmisión sexual. Y para eso tenemos
como método del preservativo en primera elección. Así mismo. Bueno, eso vamos a hablar, no solamente mostrar, doctora, cuáles son los anticonceptivos, que obviamente es muy importante, sino hablar todo lo que tiene que ver ese universo de la mujer cuando va a iniciar sus relaciones sexuales. Y qué importante también entender que a veces culturalmente las personas aceptan más una niña embarazada que una que está usando anticonceptivos, ¿verdad? Sí. Y sin embargo las dos tienen relaciones sexuales, ¿verdad? Claro. Sea por abuso, por cohesión o porque hayan decidido tenerlo, ¿verdad? Sí, y podemos evitar ese embarazo y que ese niño tenga las consecuencias que tiene un embarazo adolescente, ¿verdad? Sí. Que socialmente ya le estamos metiendo también en el círculo de pobreza. Así, tal cual. Bueno, hacemos el primer corte y a la vuelta ya nos metemos de lleno en este tema que yo te cuento, este programa va a estar increíble. Quédate ahí. Bueno, yo no sé si ustedes vieron alguna vez esa película que el control remoto se volvió tipo mágico y Adam Sandler era el que hacía el protagonista y entonces él apretaba el control remoto y retrocedía, ¿verdad? Lo que no le gustaba que pase, entonces él retrocedía. Después si la señora hablaba mucho, entonces ponía mute, sin sonido. Bueno, una película muy simpática, evidentemente, pero nosotros no tenemos ese control remoto para rebobinar y ir hacia atrás en el pasado para tratar de mejorar las decisiones o las malas decisiones que hemos tomado. Nosotros, la vida es una sola y es tan importante cada cosa que hacemos y es tan importante que todos tengamos esa información, doctora. Así es. Y sobre todo entender que hoy día la salud sexual y reproductiva es un derecho, ¿verdad? Se habla de derechos sexuales y reproductivos y ese derecho está en decidir cuándo, con quién, cada cuánto y cuántos hijos quiero tener, ¿verdad? Y esos derechos tienen que asumirla no solo la mujer, sino el varón también, Vivi. Ver la paternidad como un derecho, no como una obligación, porque generalmente tienen los hijos que no querían tener y después ya es la obligación de mantenerlos, ¿verdad? No, y es un derecho de las personas decidir el momento en que quiero tener, ¿verdad? Cada cuánto quiero tener y cuántos hijos quiero tener. Yo siempre comento a todo el mundo, porque tuve la oportunidad de ver estos cuadernitos que el Ministerio de Salud prepara, tanto para hombres, varones, como para mujeres. La libreta del adolescente. La libreta del adolescente. Sí. Dios mío, todos los papás y las mamás tienen que ver esa libreta, porque de verdad ahí habla también de anticonceptivos, ¿verdad? Habla de la vida sexual, pero habla de la vida del adolescente y ahí le dice, bueno, ¿cuál es tu proyección? ¿Qué querés ser más adelante? ¿Vas a estudiar? ¿Cómo pensás que te vas a es maravilloso el proyecto eso. De vida que proyecto tiene que tener de vida. Un adolescente. Que evidentemente vos tenés un proyecto de vida, pero te quedás embarazada o tu novia se queda embarazada, entonces ese proyecto de vida se frena en ese momento porque hay una vida que hay que cuidar, ¿verdad? Y todo cuesta más. Aun cuando uno es grande, tener hijos, educarlos y todo cuesta más. ¿Te imaginas cuando no se está preparado? Es así. Y es que bueno que lo mencionas. Me tocó, ¿verdad?, trabajar esa libreta. ¿En serio? Sí, trabajé cuando yo estaba en el ministerio, estaba encargada también de la parte de salud sexual y reproductiva y adolescencia. Y realmente, a pesar de que tuvimos muchas trabas para esa libreta no tiene nada anormal ni nada raro. Habla también de la abstinencia y cuáles son los beneficios de la abstinencia, y en el caso de que decidan tener relaciones y que ellos tengan esa información científica basada en evidencia científica, ¿verdad? También generan ellos la curiosidad y se van y le preguntan a alguien, no al amigo, no a la amiga, sino que
al papá y mamá que muchas veces no saben responder y te llaman o te llevan al adolescente para que... Y cada vez estamos teniendo en el consultorio más adolescentes, incluso que se acercan con sus madres a preguntarte sobre los métodos anticonceptivos y antes de haber iniciado las relaciones. Eso es muy importante. Sí. Así es. Y esa, ¿cómo se llama? ¿Libreta del adolescente? La libreta del adolescente y de la adolescente. Sí. Esa libreta es genial porque leí las dos. Sí. Y ahí también, para el varón también. Sí. Y los cuidados personales que también implica una salud sexual cómoda, ¿verdad? Pero es desde que explica que el cuerpo va cambiando cuando se es niño y comienza la adolescencia y que ya de repente sudás y ya tenés un olorcito feo bajo el brazo, ¿verdad? Y que salen los vellitos y todo eso le va explicando. Claro. Porque no todo el mundo habla con sus hijos. Hay mucho tabú y hay mucha ignorancia también, y ¿verdad? muy difícil es muchas veces cuando no estás preparado. Claro. Porque a nosotros no nos hablaron. Entonces uno no tiene esa preparación. Claro. Y si a mí previa. nadie me dijo nada, y bueno, ¿y por qué le voy a decir, verdad? Bueno, ahí está, esa libreta. ¿Dónde se consigue esa libreta? ¿Existe todavía? Sí, existe y están en todos los lugares de salud donde se atiende a adolescentes. Está en el San Pablo, en el Barrio Obrero, sé que tienen. Yo estoy en un consultorio adolescente en el Policlínico Municipal y ahí solemos atender y dar. Con mucho gusto te digo que van las chicas, hijas de las señoras que trabajan en el mercado, y las que son de ahí del barrio, y se les acerca o se les entrega. Y aparte de entregarle esa información, le estamos entregando la responsabilidad que tienen que empezar a tener ellos con su cuidado personal. Claro. Se habla de las vacunas que tienen que recibir, ¿verdad? En la adolescencia es muy importante hacer énfasis con la vacuna del HPV, reforzar las vacunas que se hicieron en la infancia. Todo eso contiene esa libreta y ellos empiezan a empoderarse de su salud, ¿verdad? Sí. Ya no es es como la continuidad de la libreta del niño, pero eso lo tenía la mamá. Claro. Y yo digo la mamá porque el papá no sabe ni dónde está la libreta del niño, ¿verdad? Siempre la mamá era encargada de esa libreta. Ahora se le entrega al adolescente y que ellos tengan su libreta de salud. Bueno, nada más que para dar una introducción a lo que vamos a hablar, porque de verdad cuando se habla de anticonceptivos hablamos, las personas adultas obviamente va a ser importante que sepan esto, pero cuando hablamos de anticonceptivos hablamos de ese paso tan importante en la vida de cualquier persona, que es una relación sexual, que es con quién, cuándo, cómo elegir, cuándo, volviendo a la adolescencia, como decía la doctora, que no se sientan presionados, porque todas las adolescentes, todas las que alguna vez fuimos adolescentes, nos sentimos presionadas. Nos sentimos presionadas por el entorno, por el novio, por lo que sea, ¿verdad? La famosa prueba de amor, y si me querés, y no sé qué, y no es por ahí la cosa, ¿verdad? Pero es importante hablar de todos los anticonceptivos, pero es importante hablar de cuán importante es eso, ¿verdad? Esa relación. No es perder la virginidad o no en las mujeres, sino qué es lo que pasa en la mente, en el corazón y en el cuerpo de una niña o una adolescente cuando es obligada o coaccionada a hacer algo que no está preparada. Claro, es así. Y mismo en la mujer pasa eso. Sí, ¿no? Así es. Claro, sí. A las grandes no puede pasar. Sí. Tal cual. Pero uno ya está un poco más grande y entonces es como que más decisiones, sí. Pero sí, científicamente está comprobado que una mujer que tiene asegurada la no fecundación, cuando no está queriendo tener hijos, disfruta más de la sexualidad. Pero obviamente, porque disfrutás y no estás con ese ella que ay Dios mío, totalmente. Jesús. Sí. ¿No? Bueno, ¿y para qué estar así? Si existen los métodos anticonceptivos. Bueno, ¿cuáles son los métodos anticonceptivos que tenés ahí en la mesa? Ya estoy curiosa, tengo muchas cosas, pero ya quiero ver. ¿Qué traje? Bueno, en cuanto a las acciones de los métodos anticonceptivos, hablamos de métodos anticonceptivos de larga duración, que una vez que me apliqué lo puedo tener 3, 5 años, 12 años en caso de algunos, pero son reversibles. Me retiro y recupero la fertilidad, ¿verdad? Y los de corta duración, larga, son los LARS, que es de long, y los de corta son los SAR, que son los que utilizo
cada mes. Tengo que comprar cada mes, tengo que tener cada mes. Y son también los anticonceptivos, mientras utilizo bien, previene el embarazo, y cuando suspendo, enseguida recupero la fertilidad. Eso es importante, ¿verdad? Sí. O sea, es como ponerle, yo le digo a los pacientes, un stop a tu ovario, y cuando le pones play, ya puedes quedarte embarazada enseguida, ¿verdad? Entonces, yo traje los de larga duración, que son los dispositivos intraútero. Están estos que son hormonales, ¿verdad? Este chiquito todavía no tenemos Paraguay, pero este grande sí ya. Conocido como Mirena en el nombre comercial, pero es el único que tenemos, ¿verdad? Así les muestro ahí. Y, ¿qué es lo que queda adentro? Porque me asusta eso tan largo. Este queda adentro. Estos son los dispositivos solamente para medir dónde tengo que meter y cuántos centímetros tiene el útero, entonces tengo la seguridad de que no va a pasar nada malo, ¿verdad? Perfecto. Y también tenemos los dispositivos de cobre, los que son de cobre. Si te das cuenta, acá tienen unos metalcitos, Vivi, esos son metales de cobre. Este dura 12 años, estos duran 5. 12 años. 12 años, de 10 a 12 años, ¿verdad? Y no son hormonales, estos sí son hormonales, ¿verdad? Tenemos el implante, que también es de larga duración, mira. Es el que se pone tipo de chip. Acá, se coloca bajo el brazo. Es una silicona que no se siente, como si... Y esto dura 3 años en general, con este aplicador. No duele absolutamente nada. Eso bajo la piel se pone. Bajo la piel. Bajo la piel, acá en el brazo, en la parte de abajo. No, le aplico, por supuesto, una anestesia. Claro. Y la colocación es ¡tran! Y ya terminó. Sí. Qué bueno, Dios mío. Estos son los implantes. Y estos son los de larga duración. Y los de corta duración tenemos varias opciones. No traje el inyectable, pero empezamos por el inyectable. Sí. Los comprimidos, que son de toma diaria. La famosa píldora. Sí. O pastilla anticonceptiva. Lo nuevo, o sea, ni tan nuevo, pero en Paraguay ya tenemos los anillos vaginales. Ese es el que nunca supe. Sí. Con tan poco de eso. Mira, se introduce en la vagina, así como un tampón. Esto se acomoda en el fondo de la vagina, no molesta ni cuando tenés relaciones. No se siente que está ahí adentro. Se queda ahí por 3 semanas, se retira, se descansa una semana, uno menstrua y eso vuelve a colocar. ¿Tiene hormonas? ¿Cómo tiene hormonas y son es de silicona, pero tiene una hormona que se le libera diariamente. Muy especial para las mujeres que no pueden consumir por vía oral, como te dije, las personas que hicieron cirugía bariátrica, las que tienen por ahí problemas hepáticos y no va a pasar por el hígado porque se va a absorber a través de vagina. Muchas indicaciones tiene, ¿verdad? Tenemos el parche, esto es como una curita, vienen 3 sobrecitos en una caja, te fijas, es una curita que se pone acá en la espalda, ¿ves? Y esto se retira una vez a la semana, se coloca por 3 semanas y descansar la 4ª. Y ahí... Tipo el parche de los diabéticos, ¿verdad? Que se ponen, ya. Así. Y los que no deben faltar son las de emergencia. Contanos. Las pastillas de emergencia, con mucho tabú en la pastilla. El día después, no sé qué. Que se conocía como día después antes, hoy es de emergencia, se toma lo antes posible, no esperes al día después. Claro. Tuviste una relación en la que o te falló el método porque te olvidaste de tomar tus pastillas, o no tenías preservativo, o se rompió, o se quedó adentro, ¿verdad? Falló el método, puedes tomar esta pastilla. No es para tomar en forma continua. Claro, no es para tener y tomar después de cada relación. No. Es cuando te falla el método, y son las que se utilizan también en mujeres abusadas que van a consultar rápido, ¿verdad? Las de un comprimido, que se toma una sola vez. Las de 2 comprimidos, hoy día también se recomienda que las 2 se tome de una, ¿verdad? Entonces, son muy eficaces. No es cierto que se pueda tomar 1 o 2 veces al año nomás. Cuando falle tu método, toma esto, ¿verdad? No importa si ya es la 3ª vez que te falló. Ahora, si siempre te falla el método... Es quiere decir que vos estás fallando en algo. Claro, por eso tenés que consultar y cambiar el método anticonceptivo, porque no te está... Porque la verdad es que los anticonceptivos te das cuenta de la variedad que tenemos. Y nosotros decimos, es un traje a medida.
Para cada mujer hay uno. Claro. Para las olvidadizas, por ejemplo, ese de no sé cuántos años. Totalmente. Te pones una vez o el implante que dura 3 anotá años. nomás y que te avise la ginecóloga cuando tenés que ir a cambiar. Claro. Pero sí, así de verdad. es. Por eso son los métodos que más se utilizan en la adolescencia. Por la madurez neurológica del adolescente, de acordarte a cada rato, qué sé yo, ¿verdad? Aparte que ellas ya no tienen el tabú. ¿Qué pasa si no sangro? Porque esa es una cosa que tienen estos métodos. Generalmente la menstruación o disminuye mucho o desaparece, no pasa nada. Vos retirás el método y vuelve a menstruar. La sangre no se acumula en ningún lado porque el endometrio no crece, no se va a la cabeza como algunos dicen, ¿verdad? Sí, son cosas que te dicen. Bueno, pero el óvulo sale siempre, todos los meses. Sí, esto se pone el óvulo es sí, por el anillo. El anillo, no, yo digo, la mujer, viste que todos los meses. Claro, uno ovula todos los meses. Uno ovula, claro. pero y no sangra, ¿por qué? No, una vez que tenga ningún método hace que vos ovules. Claro, por eso, por eso digo. Sí, cuando usamos un método anticonceptivo, el fin de un anticonceptivo es no ovular, no ovulación. Claro. Por eso no es abortivo tampoco. Así mismo, ¿verdad? eso es importante. El ovario entra totalmente en reposo, entonces el anticonceptivo te da las hormonas que vos estás necesitando, ¿verdad? No te hace falta hormonas ni nada, no hay nada irregular en tu organismo. Perfecto. Sí. Bueno, para aclarar, porque decías eso que la sangre, ¿dónde se va? No hay sangre porque no ovula, no se ovula. No crece el endometrio, no se ovula. Bueno, hacemos un corte, volvemos ya. Continuamos hablando con la doctora Fanny Corrales sobre los métodos anticonceptivos para la mujer. Y tenemos este material que vamos a compartir con todos ustedes. ¿A partir de qué momento la mujer recurrirá al uso de anticonceptivos? En mujeres que todavía no han iniciado su vida sexual activa, se recomienda el uso de anticonceptivos hormonales en ciertas patologías, como el síndrome de ovario poliquístico, para regularizar el ciclo hormonal o disminuir los síntomas premenstruales. Si es para evitar un embarazo, se recomienda que se inicie una vez que alcance la madurez, previa consejería familiar, educativa y por parte del profesional médico. Qué importante esta recomendación de que sea un médico o por ahí una licenciada que conoce sobre los métodos, quien te indique, porque no todos los anticonceptivos son para todas, ¿verdad? Estabas hablando del síndrome ovario poliquístico. Esos son beneficios no contraceptivos de la anticoncepción, porque son hormonas, ¿verdad? Claro. Así como si te faltase hormonas tiroideas, le vas a tomarte 4. Sí. Acá pasa lo mismo. ¿Y qué pasa? En algunas patologías suben mucho las hormonas androgénicas, que son las del varón, suben la mujer y se llama hiperandrogenismo, crea mucho acné, vello, muchos síntomas que nosotros dándole un método anticonceptivo que contenga hormonas, que bajen los andrógenos o antiandrogénicos, estamos mejorando esos síntomas, ¿verdad? Hay otras mujeres que no tienen esos síntomas y no está recomendado que tome. Por eso no tenés que tomar el que toma tu amiga, el que toma, ¿verdad? Eso es muy importante. Porque también, si vos no tenés hiperandrogenismo y tomás estas pastillas, te puede disminuir la libido. Entonces muchas dicen, ay, no, los anticonceptivos disminuyen. No, son algunos en ciertas pacientes, no todos, ¿verdad? Para las mujeres que son muy acnéicas, están recomendados que no se le den otros métodos, ¿verdad? Ciertos métodos. Nosotros vamos evaluando a la paciente que tenemos enfrente y cuál va a ser su mejor método. Hay métodos anticonceptivos que sirven, que son muy buenos para el dolor, para el sangrado severo. No es normal que una sangre mucho o le duela mucho a tal punto de no poder ir a trabajar o irse al colegio o a la escuela, ¿verdad? Eso no es normal. Entonces nosotros
regulamos ese nivel hormonal porque es la respuesta que tu cuerpo tiene a las hormonas. Regulamos con los métodos anticonceptivos y totalmente desaparece estos síntomas, ¿verdad? Incluso te dicen las adolescentes, ¿por qué no tomé antes, doctora? Porque qué importante, es importante. Qué importante lo que decís, porque muchas veces dices, ay no, me duele muchísimo, me quedo loco con bolsa de agua caliente en la cama, no sabes lo que es este dolor cuando uno está menstruando, y eso no debería ser así, no tiene por qué doler. Se puede sentir así medio una cosita ahí, ¿verdad? Porque estás menstruando, pero no de que te impida vivir tu vida. Tu actividad. Y el dolor severo es así. Realmente existe el dolor severo, da náuseas, vomita, no se puede levantar, cefalea intensa, eso se llaman síndromes premenstruales que mejoran muchísimo con el uso de anticonceptivos y en algunos casos desaparece totalmente. Y la que padece dolores severos, incluso pueden llegar a sufrir depresión en ese momento. ¿Te imaginas? Es así, porque es un dolor intenso que no quieren padecer, ¿verdad? Que más adelante podría desencadenar lo que conocemos como la endometriosis, ¿verdad? Que es una patología que realmente duele mucho, ¿verdad? Sí. Y todo eso podemos prevenir con el uso o mejorar con el uso de estos métodos anticonceptivos. Los anticonceptivos hormonales lo que hacen es impedir que la mujer ovule, impedir la ovulación, y le dan las hormonas que necesita porque no está ovulando. Claro, no. Cuando tiene ciertas alteraciones hormonales, mejora esas alteraciones. Eso. Sí, ¿verdad? No porque no está ovulando, sino que cuando yo padezco de una alteración hormonal que se refleja en sangrado abundante o no sangrar o mucha irregularidad en el ciclo menstrual, ¿verdad? O el dolor también es una respuesta exagerada a las hormonas. Lo que nosotros hacemos es regular y que esas hormonas sean estables durante todo el ciclo, entonces desaparecen estos síntomas. Perfecto. Es así. Bueno, y vamos a ver ahora este siguiente material que habla de los tipos anticonceptivos, pero la autora ya nos mostró todo, pero vamos a ver, por favor. Tipos de anticonceptivos. Existen diferentes métodos anticonceptivos. Los métodos naturales, coito interrumpido, calendario y Billings o moco cervical. Los métodos de barrera, como el preservativo y el diafragma. Los métodos hormonales orales o inyectables, el DIU, anillo vaginal, parche. Es importante que para elegir el método correcto de anticonceptivo se realice una buena anamnesis o historia clínica a la paciente, un examen físico y estudios de diagnóstico como ecografía ginecológica y dosajes hormonales. Bien, comentar un poco sobre este material que me pareció muy interesante. La anamnesis, o sea, que vos te vayas al consultorio. Yo te tengo que preguntar si tenés migraña, cefalea, si sos hipertensa, ¿verdad? Para elegir el método. Generalmente los métodos tienen dos tipos de hormonas o una sola. Las que son combinadas son estrógeno y progesterona, que son las que se usan en forma mensual, ¿verdad? Y las que no, que son solo la progestágeno o progesterona, que es la que impide la ovulación, ¿verdad? Tiene la dificultad de que muchas veces uno no menstrua y eso no le gusta a las mujeres, pero tu estrógeno es el estrógeno normal que tu cuerpo ¿Por qué no le va a gustar a las mujeres no menstruar? Y hay mujeres que quieren menstruar todos los meses. Eso pasa, ¿verdad? Culturalmente ocurre. Claro, sí. Pero no es una dificultad en sí como patología. Y el estrógeno en muchas mujeres está contraindicado, ¿verdad? En el CA de mama, en el cáncer de mama, o algún otro tipo de cáncer que sea hormonodependiente. Está contraindicado utilizar en mujeres hipertensas, sobre todo estas que no están muy controladas, las fumadoras que fuman más de 15 cigarrillos por día. Está contraindicado el estrógeno. En la obesidad mórbida, hablamos de esas que tienen un índice de masa corporal mayor a 30, no está recomendado el uso de estrógenos, ¿verdad? En pacientes que tengan probabilidad de hacer una trombosis tampoco. Entonces todo eso yo tengo que conocer para ver qué método va a ser el que voy a elegir para la paciente. Pero hay métodos
hormonales que no tienen estrógeno. Hay métodos hormonales que no tienen estrógeno. O sea, hay pastillas, hay qué sé yo, que no tengan estrógeno. O sea, no Así es todo la pastilla anticonceptiva nomás y cambia la marca, cambia lo que tiene, el contenido. Claro, el contenido. El estrógeno, que es la que antes por ahí causaba muchos estragos, se fue disminuyendo en la dosis, ¿verdad? Y mejorando cada vez, acercándose más a los naturales, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber cuál es el que le conviene a esa mujer, ¿verdad? Eso se llama criterio médico de elegibilidad de los anticonceptivos. Y una mujer si dice, no, lo que pasa es que 1000 hijos tiene, ¿verdad? Pero no dejé la pastilla porque me engordaba, por ejemplo, ¿verdad? O no me hace sentir mal, o me saca granitos, o qué sé yo, me da, no sé, mareos, algo. Esa mujer tiene que ir a buscar otro tipo de método anticonceptivo, se puede ¿verdad? Cambiar. Si te saca granito, cambias a otro que son antiacnéicos y súper bien, ¿verdad? No pasa nada. Ahora, el engordar por el uso de método anticonceptivo, solamente uno de los métodos, que es el inyectable de cada 3 meses, se constató que con el largo uso puede uno llegar a subir entre 2 a 3 kilos, ¿verdad? Pero nadie sube 10 kilos por usar anticonceptivo. Claro. Eso no es cierto. O sea, se comió de más, ¿verdad? Por eso a veces la que tiene ese tabú, yo le digo, bueno, te vas a pesar cada vez que venías acá para ver si... No. Y incluso hoy tenemos métodos que te hacen orinar y cuando una mujer se hincha mucho en la premenstruación, porque eso sí pasa, ¿verdad? Sí. Pero no te vas a hinchar 10 kilos. No, te hinchas 1 kilo, ¿verdad? Es retención, retención líquida. Sí. Hoy día hay anticonceptivos que te hacen orinar. ¿Verdad? O sea, hay un anticonceptivo para cada mujer dependiendo de cómo sea cada una. Tus características, así es. Fantástico. De tus características y tus condiciones clínicas, como dijimos. Las pacientes que por ahí se hacen una cirugía bariátrica, al bajar de peso una se quiere embarazar, sí o sí, porque por ahí no ovulaba por la condición de obesidad y después empezaba a bajar de peso y ovular sin darte cuenta. Pero eso es típico, no solamente con la cirugía bariátrica. Claro. Seguramente ustedes conocen, ¿verdad? O a lo mejor les pasó, ¿verdad? Está medio gordita, qué sé yo, se pusieron jean, esto, lo otro, espectacular, cuerazo y después... Se quedó embarazada, sí. Entonces esa paciente tiene que saber que en ese momento del descenso de peso tiene que tener su método anticonceptivo seguro. Qué interesante es conocer todo esto. Y a mí lo que más me llamó la atención de todo esto, porque de verdad no sé cómo se me escapó, eso no sabía lo único que existía, el anillo vaginal. Vamos a ver el material que habla de esto. El anillo vaginal. Es un aro flexible, sin látex que libera de manera regular hormonas. Mide aproximadamente 5 centímetros de diámetro y se introduce en la vagina. Las hormonas, estrógeno más progesterona, del anillo actúan inhibiendo la ovulación y al no existir liberación de óvulo, la mujer no puede quedar embarazada. Es así. Para las mujeres que tienen que no toleran un anticonceptivo vía oral, para las mujeres que la absorción está disminuida, como en el caso, insisto, de la cirugía bariátrica, ¿verdad? Entonces lo ideal es, hoy día con el uso de la copa, ¿verdad? Se ha acostumbrado muchísimo las chicas, porque es el mismo material, a utilizar este anticonceptivo. Se coloca en la vagina por 3 semanas, no se cae, y si al tener relaciones por ahí salió, no sé, ¿verdad? Simplemente se lava y tenés 3 horas para volver a introducir el mismo Y una anillo. misma se puede poner. Una misma y una misma se puede sacar, sí. Entonces, 3 semanas, te olvidas por 3 semanas, pero pones tu recordatorio para después retirarlo, descansas una semanita y después volvés y en el descanso menstruas, ¿verdad? Y después volvés a utilizar por otras 3 semanas. Es súper práctico. También para las que tienen enfermedades hepáticas a veces se recomienda porque la hormona no pasa por el hígado, ¿verdad? Tiene un metabolito muy interesante que es el mismo, o sea, metabolito decimos que son los derivados de otras hormonas, ¿verdad? Que se llama etonorgestrel, el mismo que tiene el implante. Y que hoy se descubrió que tiene cierta protección para mujeres que tienen problemas de migraña y epilepsia, por ejemplo. Sí. Entonces vos evitas ese desfasaje hormonal en estas mujeres y mejora muchísimo.
O sea, muchos de estos anticonceptivos no solamente cumplen su función primaria, que es la anticoncepción, sino que también mejoran la piel, mejoran los dolores, el tema de epilepsia, todo eso. Sí. Ahora no hay que confundir. El que tenemos en Paraguay es combinado, tiene estrógeno, pero es la menor dosis de estrógeno que pueda tener un anticonceptivo, ¿verdad? Tiene 15 microgramos. Pero hoy día vienen los anillos que todavía no hay en Paraguay, que son de progesterona solo, que no tiene estrógeno también, que se usan en la lactancia, que duran luego 3 meses, ¿verdad? Y esto sí a veces dan ciertos efectos secundarios. Entonces cuando uno busca efectos secundarios te saltan lo de los progesteronas, que da un poco de hinchazón, se queda vaginal, ¿verdad? Que puede superarse con otras cosas, con otras medidas, que no es lo mismo que el anillo combinado. Claro, perfecto. Bueno, vamos a seguir aprendiendo en esta clase magistral que nos está dando nuestra invitada. Ahora hacemos un pequeño corte y volvemos ya. Bueno, nosotros seguimos hablando aquí. Interesantísimo este tema que estamos tratando, porque hay información. Vos googleás y vas a encontrar posiblemente, pones métodos anticonceptivos y te van a salir un montón de métodos anticonceptivos y vas a poder tener ahí la información, pero que una doctora especialista nos esté contando los métodos anticonceptivos que existen, cuáles son los que tenemos acá en Paraguay, qué contraindicación puede tener, y sobre todo lo que quedó muy claro es que no se puede usar cualquier método anticonceptivo, hay que consultar porque seguro hay alguno que le va a hacer muy bien, además de ser anticonceptivo, le hace muy bien a tu cuerpo, mujer, y otro que te puede alterar algo, ¿verdad? Entonces no es ir y comprar nomás. Sí. Es así. La recomendación no tiene que ser, como dije al principio, de la prima, la hermana, de la familia. No, tiene que ser médica. Así es. Dios mío, yo a tanta gente le recomendé. Antes no sabía. Bueno, pero no hay que hacer eso. Vamos con este siguiente material, por favor. Anticonceptivos para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Si bien los preservativos son la mejor manera de prevenir las enfermedades de transmisión sexual, la mejor forma de prevención de dichas enfermedades y el embarazo es usar lo que se llama doble protección, que significa que debe usar preservativo y al mismo tiempo otro método eficaz oral, inyectable o el DIU. Es así, se recomienda mucho, ¿verdad? La protección doble, sobre todo en las adolescentes, porque son las que más van a tener probabilidad de cambio de pareja, ¿verdad? Y si tenés la seguridad de que tu pareja es tu pareja, ¿verdad? Y no tiene antecedentes de enfermedad de transmisión sexual, tenemos el preservativo, ¿verdad? Es lo único que me va a proteger de las enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Y la doble protección es utilizarla con un método anticonceptivo seguro, ¿verdad? Si no quiero utilizar un método, yo le digo a las chicas, cómprense su pastilla de emergencia y tengan en la cartera, ¿verdad? Sí. No es para tomarla cada rato, sino en el momento en que te falló tu método, tu preservativo. Explícanos un poquito, porque está el tema del tabú de lo que es anticonceptivo y lo que es abortivo. Sí. Entonces, para mí es muy importante que nos expliques, porque antes por lo menos, incluso yo pensaba que la famosa, yo hablo de antes, ¿verdad? El té de cobre que se llamaba, ¿verdad? Que es el DIU, atrapaba al óvulo y si ya estaba formado, entonces para mí era
era abortivo, pensándolo de esa manera, ¿verdad? Después, obviamente, investigué más y no, pero me interesa que cuentes, y también de la pastilla del día, la de después. Todas, incluyendo esta pastilla del día de emergencia, son anticonceptivos anovulatorios. No te dejan, incluso la pastilla de emergencia. Si vos estás embarazada y tomaste esto, no pasa nada, sigue el embarazo. Claro, eso es importante decir. No provoca aborto. Pero el proceso de embarazo es lo que tenemos que entender. Una cosa es cuando se une el óvulo al espermatozoide. Eso no ocurre rápido. Por eso tenés un tiempo para tomar esta pastilla. De emergencia. Claro, porque entre la llegada o sea, vos ovulaste, llegó a la trompa tu óvulo, y el espermatozoide tiene que llegar hasta la trompa, casi 7 días lleva. Ahí ocurre la fecundación, ¿verdad? Y otra vez vos tenés un proceso de migración de ese óvulo fecundado. 7 días después llega a tu útero y ahí se implanta y ahí comienza el embarazo. Antes vos no vas a tener síntomas, retraso, nada, ¿verdad? Cuando hubo nidación, empieza, ¿verdad? Entonces vos prácticamente tenés una ventana casi de 7 días de que no vas a embarazar. Claro, o sea, no es hoy tuve relaciones sexuales y hoy me quedé embarazada. No es así. O sea, me puedo quedar embarazada de esa relación de hoy, pero cuando el óvulo dé todo su caminito y todo su paseíto y todo. Entonces, si no ovulaste, este anticonceptivo te permite no ovular. Va a cortar ese proceso de ovulación, ¿verdad? Si por ahí ovulaste, lo que va a hacer es espesar el moco del cuello del útero, que se llama moco cervical, impidiendo que suba el espermatozoide. Sí, es así. Mira, no todos los óvulos fecundados se implantan, ¿verdad? Nosotras no podemos saber cuántas veces fecundamos un óvulo. Sí, una vez que se implanta, empezó el embarazo, puedes saber cuántas veces te embarazaste. Claro. Es así. Qué interesante esto que estás explicando, porque de verdad, no sé, acá está todo el mundo atendiendo, ¿verdad? Porque esa parte no la sabíamos así tan claramente como ahora. Incluso, Vivi, hoy se usa el dispositivo intrauterino como método de emergencia, ¿verdad? Sin ser abortivo. En este periodo de ventana, que es lo que va a llevar a subir el espermatozoide, vos te colocas el dispositivo, no sube el espermatozoide, no llega, aunque haya ovulado, no llega al óvulo, al óvulo el espermatozoide, y ya te quedaste con tu método. Claro. Fantástico. Ya tenés un método seguro. Volver a la importancia que tienen las denominaciones y las palabras. Ya lo dice, es anticonceptivo, no es antibebé, antiembarazo. Es anticoncepción, o sea, no se produce la concepción. No ocurre. Y si ocurre la concepción, está el endometrio bien formado y va a haber embarazo. Claro, por más pastilla de emergencia que tomes. Así es. Perfecto. Bueno, vamos a ver este otro material. A ver. El implante subdérmico o subcutáneo. Es un método anticonceptivo hormonal compuesto por una varilla de pequeño tamaño que se coloca debajo de la piel del brazo de la mujer, ofreciendo protección anticonceptiva durante 3 años. Inhibe la ovulación creando un medio inadecuado para que el espermatozoide progrese hasta la trompa y se pueda unir con el óvulo. Por lo tanto, evita la fecundación. Es un método reversible, es decir, que si la persona decide quitárselo, recobra de forma inmediata la fertilidad y en el siguiente ciclo puede embarazarse. Sí, aquí tenemos, ¿verdad? También mostraron una de 2 varillas que en general no se comercializa acá. Hay en centros de planificación tipo el CEPEC, que es la Clínica de la Familia, ¿verdad? Y son 2 varillas que duran 5 años, pero la que más utilizamos esta de una sola varilla que dura 3 años. Y tiene su dispositivo para colocar, no duele, gente, se hace una pequeña anestesia y es rapidísima la colocación, no provoca nada. Generalmente, como es un método de larga duración, una no menstrua o puede tener poco sangrado o muy irregulares su sangrado, ¿verdad? Hay mujeres en muy baja proporción que sí le provocan mucho sangrado y esas se retiran de vuelta, pero es uno de los métodos más eficaces porque te olvidas por 3 años
que tenés que tomar tu método. Sí. Y hablando un poquito del tema de la menstruación o de la sangre, cuando uno está con algún método anticonceptivo, seguramente sabes, ¿verdad? Pero hay muchísimas mujeres que no paran por ejemplo, las pastillas. Sí. Uno deja de tomar y a los 3 días empieza a menstruar. Sí. Hay muchísimas mujeres que siguen tomando sin parar ese tiempo porque no quieren menstruar, les molesta, qué sé yo. Eso no les hace daño. No les hace daño. Incluso en algunos países ya viene en la caja con 87 comprimidos tomados de forma continua 87 y después descansás. Serían casi 3 meses. Y descansás y menstruás. Y estarías menstruando 4 veces al año. Utilizan muchísimo las mujeres que hacen deportes o bailes, sobre todo cuando van a competir y todo eso, ¿verdad? Y pero es genial, es un control que uno puede tener. Incluso el mismo anticonceptivo trae sus días de descanso. No descanses, seguí tomando. Claro. En el caso de que ocurra un sangrado a los 2 meses o 4 meses, se descansa 4 días y después se continúa otra vez el método, no pasa nada. Sí. Como no creció la capa del útero de adentro, que se llama endometrio y que es el que eliminamos con la menstruación, no va a haber menstruación o va a haber muy escasamente sangrado. En las mujeres que tienen, nosotros recomendamos esos usos que se llaman usos continuos en las mujeres que tienen endometriosis, que el sangrado es muy severo. Entonces, lo que le hace doler a la endometriosis es una resistencia a una hormona que se llama progesterona. Eso se crea ahora, pero depende mucho del estrógeno. Y el estrógeno es el que hace crecer un poco el endometrio. Entonces, cuando van a menstruar, tienen mucho dolor, un dolor severo. Claro. Y estas pacientes utilizan estos métodos así y descansan totalmente de ese dolor. Exagerado. Sí. Es bueno saber eso también, ¿verdad? Obviamente siempre consultar con los profesionales. Hacemos un pequeño corte y volvemos ya. Bueno, demasiado genial está nuestro programa y se nos está acabando, nos quedan apenas 3 minutitos y tenemos una última consulta. A ver, por favor. ¿Utilizar algún tipo de anticonceptivo por mucho tiempo puede afectar la fertilidad? En absoluto, Vivi. Ese es otro gran mito que tenemos que desterrar. Como les dije al principio, es ponerle un stop al ovario, quiero embarazarme y largo mi anticonceptivo y eso se reanuda. Y eso es muy importante entender. Si vos no te estás embarazando, no es a causa de haber tomado mucho tiempo o usado mucho tiempo un anticonceptivo, entonces tenés que buscar la causa de tu infertilidad y de la pareja, ¿verdad? Claro. Aunque la definición de infertilidad es buscar con la misma pareja por un año y que no hayas podido embarazarte, ¿verdad? Y si eso ocurre, tenés que acudir a un médico de infertilidad para ver cuál es la causa por la cual, pero no le culpes al anticonceptivo. Perfecto. Pero incluso hay colegas que le dicen eso, ¿verdad? Y no es así, no. Todos son reversibles. Fantástico, bueno, súper claro. ¿Algún lugar donde la gente pueda consultar contigo a nivel público? A nivel público. Estoy en el Policlínico Municipal, ¿verdad? Está sobre Mayor Fleitas, casi Teodoro Mongelos, y ahí me pueden encontrar martes y jueves a la mañana también. ¿Es cerca de la municipalidad o dónde? Porque no, cerca del mercado. Ah, claro, Teodoro, ese Mongelos. Ya. Ahí, y bueno, y las chicas que están en el mercado son nuestras pacientes, ¿verdad? Y realmente hay una buena atención, muy buena atención. Genial. No es difícil conseguir turnos, ¿verdad? Y ahí pueden acudir, hay muchos servicios interesantes en ese lugar. Bueno, qué bueno. Bueno, y lo importante es que la mujer pueda ser libre, pueda ser feliz, pueda tener su vida sexual y sentirse realizada siempre que elija, siempre que la decisión sea de ella. Y obviamente sabiendo utilizar estos métodos anticonceptivos, que para eso tienen que consultar con un profesional.
No es googlear nomás o preguntarle a la vecina. Hay que consultar porque lo que es bueno para una persona puede no ser tan bueno para uno misma. Fanny, quiero agradecerte que vengas. Da gusto cuando venís, como nos explicás súper bien. Gracias, y es uno de los temas que más me apasiona, ¿verdad? ¿Nota? Porque te costó decir que soy endocrinóloga, pero hago la parte hormonal de mujeres, ¿verdad? Claro. Y esto tiene mucho que ver con eso. Claro, porque vos sos, claro, especializada en ginecología endocrinológica. Sí, y es hormonas. Y reproductiva, claro, claro. O sea, ahí vos manejás al dedillo todo esto. Y ginecóloga infanto-juvenil, también, instructora de emergencia y soporte vital avanzado en obstetricia, especialista en cuidado crítico obstétrico, o sea, capísima nuestra invitada. Muchísimas gracias. Un placer siempre, Vivi, así que cuando quieras. Muchísimas gracias. La doctora Fanny Corrales Río estuvo con nosotros y ahora ya nos despedimos. Hasta el próximo programa. No te olvides lo que te digo siempre porque es cierto. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.